Buenas tardes. Kirolak Gaur recibe hoy al presidente del Comité de Entrenadores de Guipúzcoa, Javier Vallejo Casado. Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pero además, un amigo de la casa, un amigo personal y, sobre todo, un libro abierto del Real Unión. Bueno, tanto como un libro abierto, no. Yo sé páginas del libro, sé páginas, pero páginas un libro enteras. Abierto completo no. Luego tenemos alguna fotografía cuando jugaba en Reunión, por supuesto, y el Deportivo Alavés. Tengo algún dato de jugadores en común, pero será para después, de jugadores del Deportivo Alavés y del Real Unión y entrenadores, dos históricos, Manuel Echezarreta y Gamborena. Por supuesto. No quiero olvidarlo, ha habido muchos más. Y últimamente el capitán del Alavés y el capitán que fue Manu García, por ejemplo, o Eneco Romo, el actual director deportivo. Exacto. También. Pero hay otros jugadores, tengo aquí una lista que quiero recordar con especial cariño también. Javier Vallejo es nacido en Tudela. Pues lo dices muy bien y te diré muy claro. Soy de Tudela, Navarra. Yo siempre he sido de Tudela y la verdad es que voy poco. Pues el último partido de Real Unión estabas con Marcos. Hombre, por supuesto, pero voy menos de lo que desearía. Por circunstancias igual no coincido, pero Tudela para mí siempre será mi pueblo. Claro, y no has perdido el acento, por cierto. Ah, no. Y además hay una cosa muy curiosa, que cuando voy cada 2 meses, cuando vuelvo, ya no tengo el acento de aquí, tengo el de allí. Ya, pero es que también aquí también lo tienes. Sí, bueno, es que yo me amoldo a los dos. Soy una persona que sabe amoldarse. ¿Cómo es la infancia de Javier Vallejo? La infancia de Javier Vallejo fue una infancia muy tranquila. En aquellos tiempos, la verdad es que me siento, cada vez que lo recuerdo, cuando hablo con mis amigos y compañeros, me siento una persona privilegiada. ¿Te tengo que decir que aquellos tiempos del cupleo? No, los tiempos de posguerra. Sí. Yo nací en el 39. Pero es curioso que digas que en tiempos de posguerra hables de felicidad también. Pero es que en la vida todo tiene también su parte de felicidad, ¿no? Hay que decir las cosas como son. En aquella época pues se pasaba mucha hambre. Gente que no tenía. Entonces, por suerte, en casa pues teníamos una tienda de confección. Mi padre era transportista. Entonces, gracias a Dios no nos faltaba de nada. Y bueno, pues siempre que recuerdo con los amigos, yo muchas veces me callo. Me callo porque no tengo ganas de decir una cosa cuando los demás la han pasado mal. En mis años más mozos, yo recuerdo que con mis padres solíamos ir al balneario de Fitero. Y siempre he tenido curiosidad. Siempre he tenido curiosidad cómo sería la Ribera en cierta época de la posguerra. Complicada, difícil, como has dicho, pero sobre todo el sector primario, el agrícola, pero esa gente ruda de campo, sufrida. ¿Cómo era la Ribera de Navarra? Pues la verdad, lo acabas de decir, fue sufrida, tuvo que trabajar mucho para salir adelante y gracias a la agricultura fue lo que le dio salida más que nada. Industria había poca, pero el campo era lo que yo vengo del campo. Claro. Mis abuelos eran agricultores y sé lo que era trabajar, porque claro, yo iba a verles trabajar. Cuando era crío, un poquito más mayor, pues yo disfrutaba cuando iba y siempre les enredaba, claro, yo siempre soy un enredor. Y me acuerdo que tenían allí, donde tenían unas vacas, tenían unas mulas, tenían un burro, y yo siempre iba a montarme en el burro, sobre todo los domingos, cuando salíamos de misa de los jesuitas, que íbamos con un traje azul marino impecable, y yo iba allí y volvía a casa con todos los pelos del burro, claro. Y mi madre, me acuerdo que me metía en la ducha pero echando... En fin, es una anécdota que yo lo pasaba también, que eso se me quedó grabado. Mi abuelo disfrutaba y yo disfrutaba más. Estamos hablando del Cierzo, porque se ve el Moncayo ahí el Cierzo. Y cuando, recuerdo también, vas a Murchante o a Cascante o a Tarazona, y a la entrada de Murchante, quien vino a Murchante y no probó el vino, ¿a qué valga la expresión? Valga la expresión, lo voy a decir, Xavi, ¿a qué cojones vino? Bueno, tú lo has aumentado. La cooperativa vinícola murchantina y Nuestra Señora Romero. Qué buen vino, qué buen vino. De ese territorio procede Javier Vallejo, que comienza a jugar a fútbol desde su niñez. Pues mira, yo empiezo a jugar los jesuitas. Estando ya en cuarto de bachiller, ya... Ahora me va a dar una... Ya jugaba con los de séptimo. Ya pues, con los demás arriba. Y desde ahí empezó ya mi afición. Jugábamos en un campo de
no de tierra, sino de mármol casi. Ahí el patio era durísimo. Pues, había unas buenas instalaciones, porque luego hubo campos fuera de tierra, y de allí pasé al Tudelano. Al Club Deportivo Tudelano. Entonces, en el Tudelano estuve unos años, jugué con la selección navarra, coincidí con Amantegui, con algunos en el equipo contrario, y la verdad... Amantegui de Irún, dices. Sí, sí, sí. Estuvo en Logroñés. Exactamente. Y la verdad es que empecé ahí muy bien. Dejé los estudios, porque el fútbol me privaba. En casa, bueno, me permitieron, fueron benévolos conmigo y me dejaron un poco de... Porque ya te he dicho antes, nosotros teníamos tienda y yo era modisto. ¿Tú eras modisto? Yo era modisto. Es curioso, en la biografía de Javier Vallejo, hurgando un poco en algún archivo, modisto. Pues sí, modisto, lo que pasa que me gustaba, pero llegó un momento en que... Llegó un momento que no puedo decir ahora los momentos que fueron, pero me sentía impotente, digamos, para poder continuar toda la faceta de lo que requiere ser modisto. Y entonces ya cuando tuve que dar un paso definitivo fue cuando dije, Javier, mejor que vendas nada más. Tú juegas en el Tudelano. Yo juego en el Tudelano y de allí... ¿Recuerdas alguno del Tudelano de época? Porque yo sí recuerdo ya en épocas de los 70 con Santos, por ejemplo. Es que en aquella época yo no estuve con Santos, fue la mejor época que pasó el Tudelano porque vinieron los canarios, que claro, solíamos decir posmediano también. Sí, hubo un equipo que se subió a segunda B. O sea, hubo un equipo extraordinario. Yo esa faceta ya no la disfruté porque yo de allí fui cuando me vine a Logroñés, o me llamaron. O sea, el Tudelano, del Tudelano fichas por el Logroñés. Pasé a Logroñés. En Logroño estuve un año extraordinario. ¿Algún guipuzcoano? ¿Alguno? ¿En Logroño siempre? Siempre había algún guipuzcoano. Areopagita coincidió también. ¿Con Carlos Areopagita? Que él venía del Oviedo, yo estaba... En fin, hubo gente... Pero te digo, volviendo al tema, pasé un año extraordinario. Directivos, compañeros... Y me pasó una cosa, que yo empecé, claro, venía del Tudelano, y ¿sabes quién me llevó allí? Que lo conoces mucho, García Arroyo. Hombre, de Talavera, el mago de Talavera. Eso era un hombre extraordinario, como persona era extraordinario. Bueno, entonces yo llegué allí a Logroñés y claro, pues llegas de provincia y banquillo, es normal. Había un titular que era fenomenal, que era Emilio, y jugaba muy bien, se lesionó. Se lesionó faltando 3 partidos para la segunda vuelta. Y empecé a jugar yo. Entonces sí, se recuperó. Por desgracia, no acertó él, entonces en su recuperación anduvo un poquito flojo y volví a jugar yo. Y entonces ya terminé toda la temporada. O sea, que son cosas que van sucediendo sin que uno las programe. ¿En segunda? No, con el Logroñés. Estábamos en tercera. Que es hoy la segunda división. Efectivamente, que exactamente, que jugamos el ascenso. Porque no olvidemos, Javier, no olvidemos telespectadores, que la segunda B de hoy en día es la tercera división del fútbol español. Quiere decir que tampoco hay que perder el norte a veces, ¿no? Cuando entramos en dinámicas de análisis o de desarrollo de fútbol profesional, es la tercera división del fútbol. Efectivamente. Es la vuestra. Sí, eran otros tiempos. Eran otros tiempos que estaba planteado el fútbol de esa manera. Había la tercera división y estaba la segunda con 2 grupos, norte y sur, la primera. Yo siempre añoro esa parte del fútbol porque creo que, bajo mi punto de vista, y modestamente, entre comillas, no soy quien para juzgar, para mí fue un error. El planteamiento de tantos equipos en segunda B, alguien me dirá, bueno, la gente puede opinar lo que quiera, yo opino que económicamente yo creo que fue un desastre, porque tantos equipos de segunda división es querer ser, pero en fin, bueno, pues corramos un tupido velo. Harina otro costal. Exacto. Me dijo un día José Chuiguiñiz, que pasó por aquí, que fue responsable de la instalación del Estadio Ungal, el día que subimos en Zaragoza le fichamos a Javier Vallejo. ¿Eso es así o no es así? Se acuerda y todo. Sí, así fue. Así fue. Y además se coincidió que esto es lo que suele pasar, por conocimientos, por lo que sea, por amistades. Coincidía que en el Real Unión había un directivo que era familia de un servidor, tal, señor Izartúa. Entonces habló con unos y con otros y dijo, oye, pues... Y estaba yo entonces en el Alavés.
porque de Logroñés fui al Alavés. Pero en segunda división, En claro. segunda división. La buena. La buena. Pero tuve la mala suerte de que se descendió. Y entonces el Real Unión acababa de subir a segunda. Y entonces entre unos y otros pues dijeron, bueno, pues, joder, ¿por qué no vienes? Y recuerdo que tuve que pagar la carta de libertad para poder venir al Real Unión. Estamos hablando del año 1964 en este caso. Que me costó 20.000 pelas. El Real Unión, esta es una temporada en segunda En el división, Real Unión- pero luego ya en tercera división. Ya en el Real Unión, yo tengo la mala suerte que los dos equipos de segunda los he descendido. Bueno, entre comillas los he descendido, pero claro, el que tiene siempre la culpa es el portero. Yo me acuerdo, ¿puedo decirlo? Sí, Yo me acuerdo de un partido contra el Langreo. pero no coincidiste con Gal. Michelena. Michelena juega contigo. Michelena posteriormente jugó conmigo. Y hubo un partido Langreo, o sea, Real Unión Langreo. Había mucho barro, ya sabes que en aquella época los campos no eran como ahora, porque ahora es una delicia jugar al fútbol. Y hubo un córner, faltando 10 minutos así, y yo lo de siempre, Javier, salgo y viga. Salgo, voy a bloquear la pelota, y llevamos aquellos guantes de lana que en cuanto se ponía un poquito se escurría todo, entonces yo no puse bien las manos y se me fue la pelota hacia atrás. Y casualidad, el delantero centro estaba allí, del equipo contrario, claro, y perdimos 0. Aquello me lo recuerdan mucho, y sobre todo tengo un amigo que ese, donde me vea, me recuerda, Javier, por ti bajamos. Digo, bueno, pues eso ya está trascendido, vamos a dejarlo. Ahora recuerdo, te fichó Román Galarraga para el Logroñés. Exactamente. No, para el Logroñés no, para el Alavés. Ah, Pero sí que intervino. No, pero no te quiso llevar a la Real. Exactamente. Es que estuve en conversaciones Te quiso con la con la Real. Efectivamente. Y algún canto de sirena de Real Madrid. Sí, y de La Coruña. Y del Deportivo de La Coruña. tuvo mucho efecto. Claro, el Deportivo. Lo que pasa es que aprovechas tú el fichaje por el Real Unión dentro de las condiciones para buscar un empleo. Bueno, trazar efectivamente. tu vida por Yo, cuando ya llegué. el empleo concreto y encontrar un trabajo. Sí. Es que si no me iba a casa. Me iba a casa si no había un trabajo aparte de lo que. Y entré en la aduana. En Domán. En Doma. No, primero entré en Felipe Rey. Felipe Rey. Vida de Eugenio Angoso. Ujú. Allí pasé unos años muy bonitos, muy bien. No vamos a entrar a concretar cosas. Y yo estaba en un puesto donde entraba, salía, iba a Explanada, en fin. Yo me manipulaba por todos los sitios, porque como la gente me conocía, pues alternaba con todo el mundo. Te llamaban doctor. Bueno, eso también cuenta más. Entonces, sucede que los de Doman, o sea, José Ignacio Guzmán, pues necesitan un empleado porque Rucandio, ¿te acuerdas de Rucandio? Manolo Rucandio, sí. Rucandio, pues se fue a otra empresa. Y entonces yo fui a sustituirle a él. Delegado del Real Unión en el mítico partido del Bernabéu hace 11 Por eso temporadas. son coincidentes muchas cosas, por eso hago referencia. Y sustituí a uno que era insustituible porque era un hombre que sabía de todo y yo un pipiolín que llega allí. Bueno, en fin, ya me adapté y ya me quedé allí. Ya ¿Quién era el presidente del Real Unión en aquella época? Presidente de Uno de los primeros. Narciso era, Iglesias. me parece que era Iglesias. Narciso Iglesias. Narciso Iglesias, porque anteriormente nos estuvo que hemos comentado antes, Fernández. Ricardo Rodríguez. Exactamente. Pero Narciso Iglesias es la época del cincuentenario. Sí. Es la época del cincuentenario de la fundación del club, Sí, temporada sí. 65-66. Que por cuando cierto, viene el Real Madrid, viene el Athletic Bilbao, viene Osasuna, la selección guipuzcoana que se formó en aquel momento, la Real Sociedad, y hay algunas célebres santiaguinas que recordaban a Antonio Alsúa, precisamente. Exacto. Antonio, no Rafael, del que hablábamos el otro día en Santander, de Antonio Alsúa, que jugó 7 temporadas en el Real Madrid, inauguró Chamartín frente a los belenenses, y Santiago Bernabéu le tenían la retina. Era un crack. Y Rafael también. Extraordinario. Inigualable. Era un jugador. Inigualable. Bueno, con Narciso Iglesias y con otros presidentes también. Bueno, he estado Narciso Iglesias, luego estuve con Pascual. No, primero estuve con Iñaki de Tomás. Después pero antes. Ah, bueno, perdona, sí. Tú llevas una... yo un orden cronológico. Sí, yo ya estoy un poco, me despisto un poco. No, yo te hablo de esa época. Erais
para los niños que íbamos al estadio erais las arañas negras, entonces se denominaba Yashin y vosotros vestíais camisola negra, pantalón negro, sí. medias con los ribetes blancos. Éramos muy presumidos. Tú, Javier Vallejo, Zabaleta y Sarobe. Sarobe, y también jugué con Rincón. Con Rincón, claro. Que yo le sustituía a Rincón. Una bella persona, un buen compañero, porque normalmente los porteros, no es por decirlo, es porque lo tengo que decir, nos hemos llevado siempre bien. Fíjate que estás en un puesto de competencia absoluta. Siempre nos hemos llevado bien porque hemos sabido estar cada uno en su espacio y en su lugar. Es ese espacio-tiempo que se suele decir muchas veces en fútbol. En esa época que Reunión alterna a tercera división, luego en otra época desciende a la hoy división de honor regional, efectivamente, que era la regional. Hay un momento ya que te conviertes, creo que muy pronto en entrenador. Bueno, y yo recuerdo que Javier Vallejo era el avanzado de la época. Bueno, hubo muchos avanzados mejores que yo. Pero eras el avanzado de la época. Sí. Hablar de Javier Vallejo era como alguien notabilísimo. Pero ahí en el petit comité. Yo soy una persona normal. No, bueno, a lo que sigue preguntándome. No te quiero embelesar, pero yo recuerdo efectivamente que teníamos. Porque soy muy nostálgico y entonces igual me entra el. Ya como entrenador de Reunión, ¿en qué temporada? 72, 73, ya dejas de jugar un poquito antes, pero poco antes, ¿eh? No. Estas 9 temporadas. Yo estuve 9 temporadas jugando en el Real Unión. Perfecto. Que dejo de jugar por la lesión que tuve de escafoides. Que estuve de entrenador en aquella época a Paco Arberas. Otra persona extraordinaria, que fue presidente del comité de entrenadores, al cual yo le sustituí. Pero un hombre encantador. Un hombre de los que puedes confiar en él. Es más, mantengo la amistad perpetua, digamos. Todos los eventos que tenemos le llamo porque le considero un amigo. Y espera un poco, antes que se me olvide, ¿aquel canto sirena del Real Madrid? Bueno, aquel canto de sirena del Real Madrid fue curioso porque se habló mucho, pero a la hora de decidir yo no tenía cómo se lleva ahora a los representantes. Yo iba siempre por libre. Y entonces ficharon a un jugador que no sé si era del Pontevedra, Junquera. ¿Te acuerdas tú de Junquera? Junquera, sí. Pues entonces terminó su carrera en Zaragoza. Era más alto que yo, además. Era más alto. Entonces yo creo que por la altura decidieron cogerle a él y no a mí. No porque fuera mejor el que yo. Ahora vamos a Junquera terminó en el Zaragoza. Vamos a dejar las cosas. Junquera terminó en el Zaragoza, además. Sí. Que era compañero de Betancor. Exactamente. Ahora, también, perdona que te interrumpa, has hablado del Deportivo de La Coruña. También. Pues pero ahí tengo la anécdota siguiente. Teníamos todo hecho ya para irme yo al deporte y jugamos un partido ya que estaba todo hecho. Pero tuve la mala suerte que me metieron 8. Entonces, ¿con qué carta de presentación hacen un fichaje con 8 goles que te meten? Yo, si hubiera sido un poco más inteligente, tenía que haber dicho, no, estoy lesionado y no juego, por lo que pueda pasar. Pero claro, no eres previsible y no eres adivino. Entonces, tampoco se ganaba tanto dinero en el fútbol, con lo cual tú ya en agencia de aduanas estabas, como os decía, bien colocado. Yo, no me gusta decir yo, los que estábamos en la agencia de aduanas estábamos bien. Estábamos trabajando, vivíamos bien y he tenido muchas ocasiones de marcharme. Y no me he decidido nunca. No me he decidido nunca porque estaba bien. ¿Para qué vas a buscar otra aventura? Hay una fotografía ahí que estás en Miranda. Bueno, aquí estás estás en Miranda. Estás en la Alavés ahí. Y otra en Miranda que estás con Erauskin. Creo que está la casa por ahí. Sí. En alguna fotografía. Hay otros. Ahí estás. Miguel Chalmandoz. Está Michelena por ahí. Sí. Bueno, con Michelena. Está Perico Taberna. En esa fotografía vemos a la casa. Como esa foto qué buen equipo tenía. Estábamos en tu etapa de entrenador. Dejas el fútbol, ¿cómo comienzas a entrenar? ¿Tienes Arturo Escafoides? ¿Tú ya eres entrenador? Bueno, habría muchas anécdotas para contar, pero te voy a contar una que es la siguiente. Yo estoy en el Real Unión de entrenador. Entonces en aquella época tenía a Pagola, a Ezeiza y algún otro más de delanteros centros. Estábamos jugando la promoción para tercera. Estábamos entonces regional, preferente.
Bueno, pues entonces el presidente, señor Dorronsoro, pues me dijo que había que fichar otro delantero centro porque ese delantero centro que teníamos, pues los que teníamos, en fin, que no daban, bueno, no voy a entrar en detalles, pero sí me dijo que había que traer un delantero centro. Le dije, señor presidente, con todos mis respetos, no me traigan ningún nuevo delantero centro porque no va a jugar. ¿Cómo? Se lo digo de ahora adelante porque con los que tengo ya tengo bastante problemas para que me traiga un cuarto. Entonces ya eso se me va a multiplicar. Pero no me hace caso y qué casualidad me trae a un amigo íntimo mío, me trae a Michelena, que estaba entonces en el Turing metiendo goles, que había venido ya de... Y viene, se presenta y le digo, Miche, te voy a ser sincero, yo no te he fichado. Aquí yo soy muy claro. Y no vas a jugar un partido, ¿eh? No vas a jugar un partido. ¿Cómo? ¿Para eso me traen? Digo, yo no te he traído, te ha traído el presidente. Yo voy a seguir en mi línea con los que tengo. Bueno, ahí empiezo ya un poco. Y luego, en otro partido, si quieres que te lo cuente, te lo cuento. A los telespectadores. Te lo cuento. Pagola era un delantero centro de mucha talla. Y se me había lesionado. Entonces, yo lo que quería era ir metiéndolo poco a poco. Y jugábamos en Michelin, un campo precioso. Las Artes. El mejor campo de fútbol que había en esa época en la zona. Y bueno, pues yo hago el equipo y meto a Pagola para que eso haga en el segundo tiempo. Y me encuentro, yo pongo la alineación en la pizarra y pongo los reservas, también los que van a jugar demás, y pongo a Pagola, porque claro, yo lo llevé para que jugara un rato para ver cómo estaba en previsión del ascenso. Y me sucedió que es risible porque no me llevan, me dicen que no me traen la ficha, que no, que como está lesionado, que no quieren que juegue. La directiva ha decidido que no juegue. Y digo, bueno, pues entonces, de acuerdo, dicen que no juegue. Bueno, pues yo de la alineación digo que no han traído la ficha, de acuerdo. Entré al vestuario y le digo, bueno, señores, como aquí las alineaciones no las hago yo me voy a casa. Cogí y me marché. Pero he aquí que el delegado de turno sale detrás de mí y me dice, Javi, no, perdona, que nos hemos equivocado, que la ficha la tenemos aquí. Entonces ya empezamos con ese problema. Pero había algún presidente, no vamos a decir el nombre, ¿eh? Había algún presidente que te invitaba a comer. No te puedo contar cosas secretas, no te puedo contar. ¿No? Bueno, se dice el pecado, pero el pecado. Pero influía. Quería influir y quiso influir. Pero yo era tan retorcido, sigo siendo también retorcido, porque el que me conoce lo sabe. Él me daba una alineación, incluso me daba hasta las normas, la forma que tenía que jugar el equipo, porque tenía un asesor de primera división que quería que jugara el Real Unión como jugaba la Real Sociedad. Y entonces un viernes, otro viernes, y entonces yo ¿qué hacía? Yo, por eso te digo que era un poco retorcido. Si coincidía la alineación que él me daba, la mía la cambiaba. Que fíjate si era... Iba en contra de... Porque claro, yo sacaba el equipo, pero como ya coincidía, para que no pensara que yo hacía lo que él quería, dije no. Y al sexto descansó, o al séptimo descansó, al séptimo ya no fuimos más a comer. Era un estadio en Gala habitualmente repleto de público, era otra historia también. Y alternas una época bonita del Real Unión. ¿Coincides con la llegada también de Roberto López Ufarte al... Bueno, Roberto Ufarte fue en la primera época yo estaba entonces en el juvenil de entrenador y estábamos a punto de bajar de categoría. Y me dijeron, eso sí es verdad. Que dije, oye, pues ¿por qué no coges a...? Digo, pues si me lo dejáis. Y lo puse. Y jugamos en Eriz. Me acuerdo que fue en Eriz, el campo que estaba a la entrada de la autopista. Sí, sí. Y metió 3 goles. Y ganamos el partido y no descendimos. O sea, esa fue la única vez que dije, oye, esto es positivo, esto coincide con... Y López Ufarte nos metió ahí 3 goles y nos mantuvimos la categoría. Un jugador excepcional, evidentemente. Sí. Y Lureta en los 60, Roberto en los 70. Porque hay otra anécdota... también que está en esa foto, que fue un grandísimo futbolista.
hay otra anécdota que yo estoy lleno de cosas raras. Sí, luego te recuerdo una de frutos. Bueno, la de frutos fue extraordinaria. La de frutos, mira, me pasó algo como a Juan Domínguez. O a Emery. O a Emery. Que resulta que estás jugando con tu equipo y el entrenador se marcha y te ponen a ti. Y en el primer entrenamiento mando a hacer carrera continua. Esta anécdota lo sabe, somos íntimos. ¿No jugáis juntos? Desde entonces, no, pero desde entonces fuimos mucho más amigos. Y empieza la carrera continua, y ya llega un momento en que dice, joder, Javier, yo no quiero correr más ya. Y va, pues vete al vestuario y hablaremos. Y se fue. Y así fue al vestuario. Se fue al vestuario. Y luego en el vestuario hablamos. Suele ser complicado, ¿no? Conmigo no era complicado. No él, sino suele ser complicado. ¿Terminar con etapa de entrenador o sí, suele ser complejo? Es un enfrentamiento. Bueno, no es un enfrentamiento, es el compaginar haber jugado con tus compañeros y luego tener que mandarles, tenéis que orientarles y tenéis que decirles y quitarles y ponerles. Entonces, desde el principio tienes que hablar claro con ellos. Primero, para que tú les tengas un respeto todavía mayor que el de compañerismo y que a su vez ellos te tengan a ti un respeto. O sea, que sepamos, o sea, que cada uno de nosotros sepamos dónde estamos. Oye, Javier, tú conoces la etapa en la que se decide en una asamblea el descenso a tercera división por las causas. Aquella época no había dinero, no había presupuesto, no había ayuntamientos todavía. Los primeros ayuntamientos se constituyeron en 1979. Era una época compleja. Reunión trabaja en tercera división y tú entras de entrenador también. Hay una revolución porque llegan Etulain, Vaqueros, Sagües, Chuchi Hidalgo, Amezqueta. Era una revolución. Era una reunión de Irún. Por eso muchas veces digo que la seriedad tiene que ir apoyada en el ejemplo. Ernesto Isar también como comandante. El carné es del señor Vallejo. ¿Te lo cuento? Cuéntanos a los telespectadores. Mira, primero entré porque Iñaki de Tomás, yo creo que me eligió. Si me está oyendo como me oye, lo sabrá. Y no creo que me lleve la contraria. Yo entré porque tenía el carné de entrenador. Porque en un principio, Isaac iba a ser el entrenador. Pero como él no podía entrenar, pues se fijan en alguien que pueda colaborar. Pero claro, colaborar, si yo entro, no es a dejar el carné. Yo voy a participar. Carné nacional. Recién sacado. Casi recién sacadito. Y me vienen ya con que yo no. Entonces, hubo sus problemas. Me acuerdo del difunto Aguirre, que hizo. Tengo todavía los escritos de cómo me puso que no se podía hacer. Nicolás, que cómo se le ocurre a la Real Unión tener dos entrenadores, eso es imposible. Claro, lees aquello y ves ahora y dices, pero si es que ahora ya no entrenan dos, ahora 6 o 7. 6 o 7. Entonces, habiendo buen compañerismo se puede hacer perfectamente. Y lo hicimos, pero por circunstancias que no quiero entrar a analizar, pues él lo dejó. Y yo no lo dejé. Y yo seguí ahí. Pero claro, los resultados tampoco fueron. Y llegó un momento en que Iñaki de Tomás tuvo que tomar una decisión cuando él me había prometido solemnemente, oye, me viene, me había prometido solemnemente que él estaría mientras yo estuviera, que si él me mandaba se iría conmigo. Y eso se lo recuerdo siempre. Y nos jugamos una cena, que todavía estoy a ver cuando me invitan. Yo creo que ahora que está jubilado, yo creo que tendrá No está jubilado. Ahora, somos muy buenos amigos, las amistades no las hemos perdido, pero las cosas se dicen como se dicen. Yo no pierdo. O sea, yo tengo una página 29 que guardo los acontecimientos y los que quiero recordar abro la página para bueno y para malo. Has sido muchos años profesor de la escuela de entrenadores. Bueno, ahí pasé una. ¿Y sabes por qué yo al final me decidí por la escuela? Porque vi que mi faceta de entrenador, o sea, no encajaba, y no encajaba por una razón muy sencilla. Porque yo tenía un problema grave a la hora de decir las alineaciones. Yo estaba trabajando con el grupo durante toda la semana y el viernes, cuando yo tenía que empezar a hacer, ya me martirizaba conmigo mismo. Era una autoflagelación. Ahora que ¿Es profesor de técnica? Sí, un portero de técnica. Fíjate lo que son las cosas. Cuando antes no había la especialidad de portero, porque si hubiera coincidido entonces la especialidad de portero, entonces hubiera sido entrenador de portero. Por cierto, de los mejores en Guipúzcoa.
Luis Llopis o Navajas o Mancisidor. Tenemos grandísimos... Extraordinario, Navajas extraordinario, y hay otros que no tienen... Íñigo Arteaga, que por ejemplo está en Watford ahora mismo con Javi Gracia. Seguro que nos dejamos muchos. Que por cierto, la mayoría... Ricardo Costa. Todos han tenido... Ricardo Costa, ya lo tenemos en reunión. Yo los he consolidado yo los he tenido de alumnos a todos, porque fíjate los que han pasado por la escuela. ¿Cuántos entrenadores ya? ¿Cuántos entrenadores han pasado? Por tus manos. Pues una media de 30 por año o 35 en 20 años. Las 600. Alberto Iturralde también. También. ¿José Mendiluce? También. Todos. Yo soy mayor, entonces abarco mucho en el tiempo y en el espacio. Pero la verdad es que fueron años muy bonitos. Tus hijos muy dedicados al mundo del deporte. Marcos, Ana, amén. Sí, Javier. Ana sacó la licenciatura de IBEF, que la sacó en Vitoria. Marcos hizo fútbol, pero a Marcos siempre le tengo que decir lo mismo. Cuando jugaba al fútbol era un puñetero, no forzaba nunca. Las pretemporadas nunca forzaban. Buen futbolista, Marcos, ¿no? Las condiciones. Es más, mira, no es porque sea padre, pero hubo un entrenador, como yo también he sido entrenador, yo también perjudiqué, por ejemplo, a uno de mis hijos, que no le ponía porque era hijo mío en el Fuenterrabía, que siempre me lo echa en cara. Pues hubo un entrenador que trajo, eso que se dice porque lo siento y lo digo, y si no que me digan lo contrario. Vino un entrenador que trajo jugadores que él llevaba, o si no se los traía. Y mi hijo no encajaba. Entonces mi padre que estaba Ricardo también ya de entrenador. Bueno, en fin, que al final el chaval no. Pero de lo cual casi me alegro porque hizo cocina. Estuvo 3 años ahí pues, en Barcelona. Es un futbolista estupendo, Marcos. Yo recuerdo la etapa del Alavés. Y hoy en día está en una cooperativa de Sulagún, del Mondragón, que está fenomenalmente. Y está encantado. Y tiene su... profesor de la escuela. Y el otro, pues el otro tésico dental y está... Ese fue al que le fastidió la carrera futbolística. ¿Eres presidente del comité de entrenadores ahora mismo? ¿Quién? Yo, sí. Claro, por eso. Yo soy presidente del comité de entrenadores porque no podía compaginar. Ser profesor de la escuela no me parecía correcto, aunque estuve un año haciendo las dos cosas. Me hace una propuesta, la puedes recoger de cuando en cuando. Podríais habilitar unas clases para los profesionales de formación, incluido servidor, para que tuviésemos competencias, habilidades para analizar ciertas cosas, ¿no? Yo sé que tú eras partidario de ese tipo de cuestiones porque siempre es en beneficio del fútbol eso. No te quepa la menor duda. Mira, en la escuela, ahora precisamente, como soy un enamorado del saque de banda, pues al final de tanto la lata que el director de la escuela me dice, bueno, ya te vamos a dar una clase de saque de banda para que enseñes a los que enseñes, sino que practiques. Bueno, a lo que íbamos, porque ya me estoy despistando. Yo siempre he sido partidario de formar a los que están formando. O sea, formación de formadores. Siempre. Ahora en Madrid ya lo están haciendo, ya lo quieren hacer. Y es más, a los medios de comunicación, pues qué bonito sería también. Porque en este mundo tenemos que ser todos humildes y saber lo que hacemos y lo que podemos hacer. De sostenes y pivotes y carrileros, terminamos con los medios centros. Por favor, no me hables de carrileros, ni de pivotes, ni de sostenes. O las transiciones ahora que es que es el contraataque, por ejemplo. Pero efectivamente, es que cambiamos las palabras cuando tenemos una lengua castellana que es lo más rico del mundo. Tenemos palabras para todo, pero adecuadas. Queremos cambiarla, pero ponla adecuada. En fin, no voy a meterla yo en literatura porque no es lo bueno. El hat-trick. Sí, Javier, no quiero, estamos terminando, porque muy bien. Quería recordar tu faceta de entrenador del Hondarribia, entonces Fuenterrabía. Qué bonito. Eso me dejas ya anodado. ¿Cómo llegas? Yo me acuerdo, yo llego a Fuenterrabía, dejo la segunda división del Real Unión y tengo amigos en Fuenterrabía. Y el presidente, ¿cómo se llama? Joaquín Echaniz. No. No era Joaquín Echaniz. No, Campandegui. Campandegui. Joder, si no me acuerdo de Campandegui me da algo. Campandegui, con su junta directiva, pues me vienen un día y me llaman. Oye, queremos hablar contigo. Y los veo muy humildes, muy como que no se atreven a dirigirse a mí para lo que me iban a decir. Porque claro, yo vengo del Real Unión, y me dicen, oye, ya, y empiezan así, ya, ¿qué queréis? ¿Que venga a entrenar? Tú ves que ser el que le digo.
¿Qué queréis? ¿Que entrene al regional? ¿No serías capaz de coger que si soy capaz, si vosotros me decís que os entrenen, que les entreno? ¿Y sabes cuál fue mi exigencia? Primero, por cierto que me pagaron bien, ¿eh? Ojo, hay que decir las cosas como son. Eso ya al margen. Pues les dije, una plantilla de 24. Para eso, el año pasado, el año anterior, se había quedado campeón de Guipúzcoa el juvenil. ¿Cogiste al juvenil o lo subiste? Cojo el juvenil. El trasvase. Y dejo 4 veteranos del anterior. Y hice un bloque y les puse una condición. Los entrenamientos, la única justificación que tenían para no venir era que si estuvieran enfermos o que tenían exámenes o por estudios tenían que estudiar. Si por casualidad un día el entrenamiento me vienen 8, me voy. Javier Vallejo se marcha a casa. Hicimos una pretemporada. No me falló ninguno. Fue un año delicioso. Bueno, pues Ondarcha, que ha sido siempre una cuna de buen fútbol, el campo de hierba natural lo eligió la Real Sociedad en su momento para jugar en la entonces Liga Nacional Juvenil. Allí hemos visto a Michel y a Pardeza, por ejemplo, jugar con el Real Madrid, la Real Sociedad. Digo que ese campo, por razones de evolución, de optimización, de recursos, desaparecerá próximamente lo que es el césped de hierba natural y será césped de hierba artificial. Y son las circunstancias, es la propia evolución. La vida va pasando. Bueno, Javier, ha sido un placer. Hacía tiempo que queríamos estar contigo en este rincón del entrenador, José Luis Tolosa, Javier Vallejo y otros que irán pasando, evidentemente. Ha sido un placer que estuvieras. El placer ha sido mío, como se suele decir. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias por estar con nosotros. Javier Vallejo, una institución en el fútbol guipuzcoano, en el fútbol vasco y en el Real Unión, evidentemente. Y de Tudela, además. Y de Tudela. Eso es que no. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Kirola Gaur, que se despide. Era la charla necesaria, didáctica, con un histórico de este Real Unión, Javier Vallejo. Un saludo, Arratsaldeon, buenas tardes.